Hemos leído parte del Salmo número 19, pero volvemos a darle lectura a los versículos 11 y 12 del Salmo 19, que dicen así: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Este es un salmo del rey David, en donde en los versículos que anteceden al 11, hace una descripción de lo que es el testimonio del Señor, de lo que es su ley, sus mandamientos, sus preceptos, sus juicios y el temor de Jehová. Él expresa que la palabra del Señor son tan deseables, más que el oro y más que mucho oro afinado. Como riqueza en cuanto a su sabor, su dulzura, dice, y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal. Esta es una descripción de lo que es uno de los lados de la palabra. Lo que constituye la suma de la palabra. De lo que son sus resultados maravillosos en el hombre. La suma de ellos son más deseables que el oro, expresó el salmista, y más que mucho oro afinado. Pero esa es la expresión del salmista. La experiencia de la relación del salmista con Dios a través de sus palabras.
poniéndonos en la balanza. Valorándolos como debería de ser valorado. Ubicándolo en la posición y posesión en que deben de estar las palabras del Señor. Son más deseables, dice, que el oro. Pero ¿qué preferiría la gente si se pone delante una de las Biblias más grandes y a la par un puño de oro afinado, oro puro de primera, que pese igual que la Biblia, e invitar a que alguien opte por cualquiera, sea la palabra o los ciclos de oro. La mayor parte optaría por el oro. Pero en el concepto y la experiencia del salmista, le da más peso, más valor, más importancia a la palabra, a las palabras de Dios. Y es que una persona dominada por el espíritu materialista, dominada por la riqueza, el que cayó entre espinos, dice, es semejante a aquel que oye la palabra, la recibe con gozo. Pero al venir la prueba y la aflicción por causa de la palabra, luego tropieza, dice. Estamos en una generación, en un tiempo en donde en la mayoría de las vidas el valor de la palabra ha sido desplazado hacia un último lugar. Primero es lo temporal, lo material. Porque estamos inmersos en un mundo saturado por el materialismo. Oro, plata y bienes, prestigio, fama, riquezas.
vertir un concepto como lo virtió el salmista, tiene que ser del remanente, del pueblo que ha entendido a su Dios a través de las Escrituras. En donde se experimenta también su dulzura más que miel y que la que destila del panal, dice. Pero ¿qué del que o de aquellos que no han descubierto la palabra como una riqueza o más que riqueza? No hay un acercarse con disciplina a la palabra para gozarse en sus mensajes. No hay un comer de la palabra, no hay un llenarse de la palabra, porque su concepto es cero de la palabra. Su concepto es superficial, es liviano. Está cegada la mente ante la importancia de la palabra. Impera más la costumbre, la tradición, los lineamientos religiosos y sectarios. Es lo que pesa más y es lo que le da más valor a la persona. El manipuleo a través del ritual y el ceremonial. Y las interpretaciones diabólicas que se dan de la Biblia desde muchos púlpitos es lo que le da más importancia a la gente. Y por el otro lado, la gran mayoría solo le interesa el Salmo 23 y el Salmo 91 y otros versículos de promesas. Hasta hay una Biblia que se llama de promesas. Y solo tienen subrayado promesas, solo promesas. Pero cuando van a imprimir una Biblia de requerimientos, de demandas, nunca lo van a hacer. Porque a la mayoría solo le interesa aquello que habla de prosperidad, de protección, de bendición. Está de moda el mensaje neopentecostal, la teología de la prosperidad. En la actualidad ya hay familias, ya hay hijos que dicen: estaremos bajo maldición
porque somos pobres. Porque cuando se le da un enfoque a la Biblia bajo principios de la teología de la prosperidad, eso deja mucho que decir. Y hace que mucha gente se meta a grandes compromisos. Y se empuja a la gente hacia el materialismo. El que no llega a ser rico, el que no llega a tener muchos bienes, Dios no está con él, dice. Porque la prueba de la fidelidad de una vida armónica con Dios lo prueban con la prosperidad material. Y prejuician la mente de hermanos pobres. Y se sienten mal. Se sienten caídos, se sienten fracasados. Y solo arrancan versículos de la Biblia, versículos de prosperidad. No se habla de pruebas, de luchas, de tribulaciones, de penas, de tristezas, de angustias, de dificultades. Solo bienestares, solo prosperidad. Tampoco se habla del pecado. Todos están bien. Todos tienen su nombre en el libro de la vida. Solo hay lecturas de pasajes que aprueban esa vida y muchas veces en un profundo fracaso con Dios. ¿Qué es lo que quiere oír la gente? Porque hasta hay mensajes motivacionales. De pensamientos positivos y confesiones positivas. Nunca se va a oír que el Espíritu Santo llame a la reflexión, al arrepentimiento, a la conversión. Nunca. Porque el mensaje que se tiene es un mensaje que aprueban la vida de la mayoría.
Si un domingo o un día hay un mensaje de demanda, de requerimiento, un mensaje de santificación, de consagración, de entrega, de renunciación. La gente se frustra, salen tristes, unos en caso extremo decepcionados, llorando. Pero por el otro lado, el salmista dijo esto: tu siervo es además amonestado con ellos. Llamado a la reflexión, llamado a la reconsideración, llamado a enderezar las situaciones, llamado a despojarse del mal, reprendido en la actitud negativa hacia Dios que ofende su santidad, reconvenido a una vida justa y recta. Y es lo que la gran mayoría aborrece, exceptuando el pueblo remanente del Señor. Pero el salmista dice: tu siervo es además amonestado con ellos. No solamente aquello bueno, sino también donde nos llama a la reflexión, donde nos reprende la palabra. No es mi palabra, dice, como el martillo que quebranta la piedra y como el fuego. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Eso no va a ser cosquilleo, ni va a acariciar. Que penetra hasta el alma, traspasa las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Llega a lo más profundo del mal. Al ladrón le va a decir ladrón, no le va a decir amigo de lo ajeno. Al asesino le va a decir asesino. No lo va a llamar de otra manera. Y eso define eso encara y enfrenta eso, limpia, eso raspa. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, dice el salmista.
con guardar tu palabra. Hacerle caso a la palabra cuando la palabra amonesta. Hijo mío, dice en los proverbios, cuando los pecadores te quisieren engañar, dice, no consientas. Porque el pecador utiliza estrategias para engañar. Pero no hay que consentir, dice, que cuando quieran engañar. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Le ha amonestado la palabra a usted? ¿Y cómo lo ha recibido? Yo sé que Dios habla. Me he hecho vuestro enemigo, decía el apóstol Pablo, por deciros la verdad, les decía a los de Galacia. Porque los hermanos de Galacia, las distintas iglesias o los distintos grupos en la región de Galacia habían caído bajo el tentáculo diabólico de los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes o quiénes eran? Los que decían que para que los gentiles se salvaran debían de guardar el ritual y el ceremonial dado a través de Moisés y circuncidarse. Ahí están los judíos que no han aceptado a Jesús como Mesías. Ahí están los judaizantes, los sabáticos, los del séptimo día. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Qué interesante es dejar que el Espíritu Santo use la Escritura como su espada y que llegue a lo más profundo del corazón para escudriñar. Para curar, para limpiar. Ya vosotros, dijo Cristo, estáis limpios con la palabra que yo os he hablado. ¿Qué puede hacer aquella gente que va al culto cada 15 días, cada mes, cada año, cada vez que cumple años? O cada vez que están emproblemados. Cuando la palabra dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
¿Por qué no ha venido al culto, hermano? Es que hago extras, trabajo, tengo turno de noche. ¿Y el culto? Por eso resultan con cosas extrañas, con un evangelio extraño. Porque si quisieran y le oraran a Dios, Dios propiciaría las circunstancias para que estén siempre oyendo la palabra. Bienaventurados, dice, los que habitan en tu casa. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para inquirir en su templo. La palabra amonesta. Pero la mayoría solo entresaca versículos de la Biblia. Cuando no se escudriña la Escritura en la variedad de sus aspectos, no se pueden entender los errores que se tienen en lo más profundo de la vida. Las fallas, las equivocaciones, el mal vocabulario, los pensamientos, hasta blasfemos. ¿Cuándo ha oído usted en aquellos grupos que pretenden en que Dios les habla? Porque hoy la gente, en un culto donde no hayan lenguas y donde supuestamente no haya un mensaje por el Espíritu, supuestamente entre comillas, regresan tristes. Hoy no habló el Señor. Entonces, ¿cuál es el concepto que tienen de la predicación entonces? Pero ¿cuándo han oído ustedes que el Espíritu Santo hable a una mujer o a un hombre que es víctima de malos pensamientos? O el que es mal hablado. ¿Cuándo? Porque incluso el que pretende tener el don cree que si Dios le da un mensaje severo, cree que eso no es de Dios. Usted no discierne. Casi los mensajes son de halagos. De halagos. Que la vida en pecado le agrada al Señor. Esos son los mensajes que se oyen. Gente en pecados ocultos se les dan mensajes que son victoriosos, que esa vida le agrada al Señor y que Dios nos va a seguir prosperando. ¿Será eso el Evangelio? ¿Será que hay un verdadero mover del Espíritu y de la palabra? No existe. Eso es parte de un neopentecostalismo. Para entretener, para motivar, para engañar.
Pero tu siervo, dices, además, amonestado con ellos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Cuando se le ora a Dios y se le da lugar a su palabra, hace llegar su palabra en lo más escondido de la vida y le habla Dios a uno por su palabra. Y uno le agradece. Pero la generación actual se pone enojada, se indigna. Ante el endiosamiento de muchos líderes, hasta han llegado a la conclusión en decir, ¿quién es este hermano que me va a llamar la atención? Que el Espíritu Santo va a hablar por él o por ella. Eso se ha visto mucho. Porque se ha dado una imagen que son impecables, son pequeños dioses, son Nabucodonosores. No solamente el idólatra tiene sus ídolos bien cuidados y aperfumados en cuadros, también los protestantes. Decía una hermana, el pastor violó a mi hijastra, dijo. Y fue un gran escándalo. Pero yo me siento triste, decía, al ya no ir ahí. Yo creo que no tenemos que juzgar vidas, decía. Una estrategia de la religión diabólica que impera en el mundo es que esa parte juzgar sin fundamento y esa parte decir la verdad. Y uno se sorprende. Mi pueblo, dice el Señor, así lo quiso. No aceptan la amonestación del Señor. Si no se le da lugar en el corazón a la ley, al testimonio, a los mandamientos, a los preceptos, al temor del Señor y a sus juicios, ¿cómo se va a llegar a entender los errores? En ninguna manera. Solo el que se deja de foquear por la palabra va a llegar a entender que el Dios del cielo también amonesta y llama a la corrección y a la reflexión antes de la disciplina. ¿No le habla Dios a usted en los mensajes cuando usted asiste al culto o solo llega a dormir? ¿O no pone atención al mensaje? ¿Qué clase de gente será usted entonces? Porque el creyente ora y le dice a Dios, Dios, envía tu palabra. No la palabra que queremos, ni la palabra que quiere el predicador, sino la palabra que tú quieres. Entonces Dios envía la palabra. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Dice.
y habla de las distintas manifestaciones del Espíritu. Del Espíritu Santo, no de cosas extrañas en el culto. Líbrame, dice, de los que me son ocultos. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice. ¿Quién? Yo, Jehová, que escudriño los corazones, dice. Y Él lo escudriña a través de la palabra. Pero cuando usted no acepta el aspecto de amonestación de la palabra, nunca se enderezará. Siempre estará fuera de línea y tendrá siempre una vida como un cojo, con malas costumbres, malos hábitos, víctima de pensamientos inicuos, prácticas malvadas. El espíritu nunca sentirá que usted le ofende a Dios en sus palabras. Porque de toda palabra ociosa, dice, que hablen los hombres, de ellos darán cuenta, dice, en aquel día. Eso no lo cree la gente hoy. Si queremos llegar al cielo, si pretendemos ser de los verdaderos, aceptemos toda la Escritura tal como es, con una interpretación bajo la línea del Nuevo Testamento, habiendo analizado que el aspecto ritual y ceremonial de la ley es lo que ya no está vigente, pero no por eso nos sirva, nos educa, nos instruye, nos edifica del contenido y de las grandezas del sacrificio de Cristo en el monte del Calvario. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Vamos a orar. Si alguien desea que Dios le hable siempre por su palabra, que Dios lo limpie con su palabra, que Dios le hable para que renuncie, para que se despoje. Despojaos del viejo hombre, dice. Si hay que arrancar, si hay que quitar, hay que hacerlo, porque Dios santifica con su palabra también. Vamos a orar por aquellos que deseen ser visitados con Dios siempre con la palabra. Y los que tienen peticiones y los enfermos, también vamos a orar por ellos en esta hora. Padre bueno, tú conoces
a cada televidente, a cada oyente. Señor, si hay alguno que desea entregarse a ti como su Salvador, como quien el que reconoce que es pecador delante de ti y que te acepta como el único y suficiente Salvador, recíbelo. Perdónalo. Y si hay algún caído, levántalo, restáuralo, libéralo. Los hermanos que han planteado peticiones ante ti, responde a las peticiones en tu soberano plan y voluntad. Tú contestas de una manera maravillosa. Oramos también por los enfermos. Los niños que estén enfermos, extiende tu misericordia sobre ellos y sánalos. A los adultos, dales la capacidad de examinarse, de humillarse y reconocer que solamente en tus llagas y en tus heridas ha sido provista la sanidad para el cuerpo también. Dios mío, tu palabra haga lo que tiene que hacer según tu soberana voluntad. Quédate por la palabra y bendice a cada quien como tú sabes hacerlo. Y salva a los amigos. Y seguimos orando por nuestra Guatemala. Un país que ha sido pisoteado por el crimen y la violencia y la corrupción. Tu palabra habla que la creación gime y espera ser liberada de la corrupción a que ha sido sometida. Solo tú eres la esperanza. Oramos para que intervengas conforme a la palabra y obres en tu pueblo. Levanta una generación de creyentes para orar por su país. Porque solo en ti está la respuesta. No importa lo planificado y decidido por los hombres cada día. Eres fiel para intervenir sobre la vida de tu pueblo. Muchas gracias, Dios mío. La gloria y la honra pertenecen a ti. Amén. Gracias por orar por esta programación.